Buenos días. Vamos a comenzar. Hemos dejado 5 minutos de tiempo para la incorporación. Buenos días y bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra participación. Soy Rafael Escamilla, responsable del área de programas y servicios europeos y difusión de IBACE. Y bueno, pues realmente estamos muy satisfechos de poder iniciar una tercera sesión, el tercer día dentro de Go Global, dirigido y vinculado por la política europea de innovación e internacionalización. Hemos generado 3 paneles y hoy sería el tercero. En concreto, hoy vamos a hablar del vínculo entre la digitalización y la importancia que la misma tiene en todas las políticas europeas vinculadas a la PYME y a la competitividad, y la interrelación con estos 2 ejes de la I+I, internacionalización e innovación. Hemos tratado la digitalización a través de distintos talleres y en concreto con la selección de 4 ponentes que nos van a hablar desde 4 espacios distintos. Desde el marco de la Comisión Europea y Horizonte 2020, contaremos con Luis Guerra, representante español del Comité de Horizonte 2020 de PYME y acceso a la financiación de riesgo de CEDETI. En el ámbito de instrumentos y herramientas de benchmarking, en el marco donde se utiliza la digitalización para el crecimiento empresarial, contaremos con Milena Gardi, responsable de Tech Tour en proyectos, y después contaremos con 2 plataformas muy valencianas, muy del territorio. En concreto, vamos a contar con Laura Alcina, directora gerente del ITI, del Instituto Tecnológico de Informática, que nos presentará el Digital Innovation Hub, y después tendremos la presentación por parte de Ezequiel Sánchez del Distrito Digital de Alicante. Antes de dar paso, mi colega José Vilar, responsable del Servicio de Proyectos Europeos, coordinará las sesiones. Y antes de dar paso, bueno, pues hay una introducción por parte de IBACE a través del director de Relaciones Externas, Jordi Sebastià, con el que comenzamos, ¿vale? Comenzamos con un breve vídeo introductorio y ya damos paso a los panelistas. Y bueno, Pepe, te encargas tú ya a partir de ese momento. Saludos a todos y muchas gracias por estar conectados. Bon dia, soc Jordi Sebastià, el director de Relacions Externes de l'IBACE, i vull donar la benvinguda a tots els participants en este 5è Congrés Go Global. Des de l'IBACE, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, estem compromesos en ajudar les nostres empreses i els nostres emprenedors per a ser més forts, més resistents, més competitius, més sostenibles. És absolutament necessari per a aquest procés tindre una capacitat d'internacionalització que el mercat ens està demanant cada vegada més. Hem de convertir Europa, aquesta Unió Europea en la que tant hem somiat, en el nostre mercat natural, per dir-ho així, en el nostre mercat local. I per això IBACE està compromesa per a poder fornir de les eines que siguin necessàries a les nostres empreses i als nostres emprenedors. En esta jornada vamos a trabajar en 3 objetivos fundamentales. Uno de ellos es el de la inteligencia competitiva, el otro es la sostenibilidad y finalmente la digitalización. 3 elementos absolutamente imprescindibles si queremos que toda esa creatividad, toda esa potencia que tienen las empresas y los creativos valencianos se convierta en una realidad empresarial, una realidad que realmente triunfe y convierta a Europa, como he dicho, en nuestro mercado natural. Para todo esto, los expertos del IBACE van a estar al lado de nuestras empresas, de nuestros emprendedores, no solo en estas jornadas puntuales, sino siempre, permanentemente. Quiero recalcar que IBACE va a estar ahí, al lado de nuestros creadores, al lado de los que crean riqueza, puestos de trabajo y nos hacen entrar en el mercado europeo de una forma orgullosa y efectiva. Espero que este congreso sea útil, espero que de aquí salgan ideas y sinergias, espacios de colaboración para continuar mejorando. IBACE estará siempre a vuestro lado. Muy bien. Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy José Vilar, como ha adelantado Rafael Escamilla, pues estoy en el Servicio de Programas Europeos de IBACE y voy a hacer de moderador en esta interesante jornada.
En primer lugar, unas cosas para el manejo general. Comentar que estas grabaciones, esto va a estar grabado y disponible, toda esta sala virtual, sus contenidos van a estar disponibles en la propia web de Go Global. Todavía podéis acceder, porque lo han colgado hace poco y va a estar bastante tiempo, a todas las conferencias que se han hecho hasta ahora. Concretamente en Espacio Europa tuvimos una sobre Green Deal, también con CEDETI, tuvimos también sobre inteligencia competitiva el día 29 de octubre, el día 5 de noviembre, tuvimos también presentación de tema de sostenibilidad, etcétera. Tenéis el EIT, Climate Kick, bueno, hay muchas interesantísimas ponencias que os invito a consultar. Y luego simplemente que comentaros también que después de cada intervención de nuestros participantes de hoy tendremos unos 5 minutos para preguntas. Os agradecemos, por favor, que las preguntas las vayáis añadiendo digamos, a la opción de Zoom que tenéis ahí abajo en la pantalla que dice preguntas y respuestas, ¿vale? No las pongáis en el chat porque entonces crea un poco de confusión y se pueden, digamos, traspapelar, ¿vale? Entonces las añadís en la opción de preguntas y respuestas, por favor. Luego, en relación a los panelistas que tenemos hoy, pues nada, muchas gracias a todos. Sabéis que cuando acabéis vuestra intervención, después del turno de preguntas, pues podéis continuar acompañándonos o libremente pues abandonar el Go Global y os dejamos que volváis a vuestras obligaciones, ¿vale? Nada, y sin más dilación, doy paso a Luis Guerra. Luis Guerra pues es el representante nada menos de lo que era antes el instrumento PYME en Europa. Es el representante español por parte que además trabaja en CEDETI y es quien defiende los intereses de este interesante programa dentro de Horizonte 2020, que es el instrumento PYME, ahora denominado el acelerador del Consejo Europeo de Innovación, nada menos, ahí lo dejo. Y Luis Guerra pues es la persona que va a hacer ahora su ponencia y él os explicará un poquito más de cerca en qué consiste este instrumento para apoyar la internacionalización. Buenos días, Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días, José, muchas gracias por la introducción y por tus palabras. Voy a compartir mi pantalla, a ver si la podemos ver. Compartir pantalla. Entiendo que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Es fenomenal. Bueno, pues dame un segundo. Así. Bueno, pues como bien ha dicho José, me llamo Luis Guerra, estoy en CEDETI, trabajo en la parte del Consejo Europeo de Innovación y quería comentaros pues, en qué consiste este consejo, este instrumento de financiación que tiene H2020 y sobre todo que tendrá también en Horizonte Europa, que como sabéis es el siguiente programa de I+D+I que se va a lanzar en Europa de 2021 a 2027. Fundamentalmente quería contaros 3 cosas. Aunque es verdad que si habéis estado mirando cosas del futuro de Horizonte Europa, está dicho que el futuro de Horizonte Europa es una evolución y no es una revolución respecto a lo que conocemos hasta el día de hoy, pero es verdad que si veis el EIC o analizáis en detalle lo que se supone que va a hacer el Consejo Europeo de Innovación, bueno, pues sí que es bastante más revolucionario que lo que viene siendo otras partes de Horizonte 2020. Entonces, mi idea con esta charla es intentar daros un par de ideas sobre el porqué de este Consejo Europeo de Innovación, de dónde viene y a qué intenta responder. También daros algunas pautas de lo que ha pasado en H2020. Sabéis que H2020 está acabándose ya. De hecho, la última convocatoria de esto fue en octubre. Las cartas están enviando hoy para las últimas entrevistas, con lo cual esto está ya acabando, pero sí que tenemos una serie de aprendizajes que hemos tenido y que queremos compartir con vosotros. Oigo por ahí al fondo algún micro abierto, no sé si, por favor, lo podéis cerrar. Muchas gracias. Y luego, finalmente, que quería anticiparos, pues, qué va a ser esto del Consejo Europeo de Innovación en Horizonte Europa. Vale, obviamente, como decía José, estamos negociando ahora, se está trabajando muchas cosas, hay muchas cosas que están abiertas y que la Comisión propone y los Estados disponemos. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, os quedo algunas pautas para que veáis en dónde están las grandes negociaciones o qué cosas son más o menos fijas y cuáles son probablemente modificables. Si pensamos en este Consejo Europeo de Innovación y su racional, pues el racional viene de lejos. Si veis ahí esa frase de Moedas en 2015, cuando él era comisario,
pues viene a intentar explicar la lógica de esta necesidad de un Consejo Europeo de Innovación. Yo creo que viene dado por los grandes resultados desde el punto de vista de ciencia que se apoya y de branding que tiene el Consejo Europeo de Investigación, que es el ERC, que también conocemos, y de alguna manera quieren hacer un mirror de ese consejo para el mundo de la innovación, ¿vale? Para ese mundo donde estamos ayudando a que la tecnología y a que los negocios despeguen en Europa y efectivamente sean fuertes en Europa y escalen. Fundamentalmente, sus tres mantras para esa definición era intentar dar un one-stop shop siempre abierto pensando en los innovadores que estén haciendo temas disruptivos y temas de breakthrough. Es decir, no es un entorno donde se va haciendo una investigación pautada a través de una agenda de investigación, sino realmente son entornos donde se está buscando romper con el status quo, bien desde el punto de vista tecnológico, como veréis luego, o bien desde el punto de vista del negocio. Se supone que este consejo pretende tener unos instrumentos de financiación ágiles y cubriendo toda la cadena desde la tecnología hasta el negocio. Obviamente la cadena no es lineal, pero sí que se puede teorizar de una manera lineal. Pensamos en tecnología y pensamos en negocio. Y yo creo que una de las grandes novedades de este IC es que quiere juntar ese enfoque tecnología y negocio a la vez, y ahora veremos cómo lo quiere abordar. Y finalmente, pues un intento de que no se construya solo en Europa, sino que se construya también sobre los ecosistemas que existen en Europa, que hay muchos, que hay variados, que hay unos que son muy potentes y muchas comunidades que también están ayudando nacional o regionalmente a los innovadores, ¿vale? Entonces hay una serie de elementos extras donde este Consejo Europeo de de Innovación, se quiere apoyar o se quiere generar caminos entre todos esos ecosistemas. Os he puesto ahí varios acrónimos que os iré desgranando más adelante, pero fundamentalmente quiere hacer una gestión de proyectos por portafolios, es decir, no proyectos individuales, sino de alguna manera clusterizados. Quiere tener un soporte también al desarrollo del negocio de esos proyectos con unos servicios de aceleración y, por supuesto, también tiene que tener en cuenta las comunidades de conocimiento que se han generado en el IT, que también son temáticas y que también están generando mucha atracción en muchas pymes. Fundamentalmente, como os decía, yo creo que todos los que estáis en el mundo H2020 o el mundo del negocio, en la escala de los Technology Readiness Level, es decir, el nivel tecnológico o la escala en la que se mide la tecnología, los conocéis. No creo que tenga sentido entrar mucho más en detalle. Sencillamente decir que del 0 al 3 estamos hablando en general de unas investigaciones o tecnologías básicas que todavía están a nivel laboratorio. Del 4 al 6 empiezan a ser cosas ya más plausibles, más factibles, más demostrables, y del 6 en adelante estamos hablando ya de tecnologías que están a un nivel de madurez alto y que están entrando ya en entornos de demostración o en entornos comerciales o precomerciales. Ese nivel de tecnología está bien, pero realmente los que sois empresarios y los que estáis llevando vuestras pymes al mercado, pues con la tecnología solo no vale, ¿no? Hay que pensar también desde un punto de vista de la conceptualización de un modelo de negocio, pues serían esos puntos del BRL, es decir, desde que tener una idea de negocio, que hay una necesidad, hasta que se plasma eso en un plan de negocio o en un modelo de negocio medianamente lógico. Una parte de testeo de ese modelo de negocio. Al final no hay nada más duro que el mercado y que los clientes para ver si lo que teníamos pensado pues se acepta, hay tracción, no hay tracción, hay que modificar, no hay que modificar. Y finalmente, pues una etapa subsiguiente a cuando más o menos ya tenéis cierta atracción y ciertos clientes, es toda esa etapa de lo que estáis hablando también aquí, ¿no? De ese escalado, de ese pensar en Europa, de pensar en esa escalabilidad y sobre todo esa estabilidad que os genere ese negocio. Así que estas dos escalas que veis aquí, TRL y BRL, no son paralelas, como podéis imaginar, pero sí que son un poco los dos drivers que han hecho que el ERC el EIC se construya de esta manera que os voy a contar. Claro, esto se pensó en 2015 con un marco estable de financiación que es H2020 que duraba hasta este 31 de diciembre, con lo cual la comisión, antes de poder ponerlo negro sobre blanco, es verdad que ha avanzado mucho de cara al futuro, pero ha querido hacer un piloto desde 2018, ¿vale? Con lo cual en ese 2018 lo que hizo la comisión fue recolocar todas sus cosas tecnológicamente relevantes de tecnología abierta, Automap, y ver cómo les cuadraba en este esquema mental que ellos tenían. Entonces, esta es la foto original de 2018, donde teníamos una parte de Future and Emerging Technologies, que se genera el FET,
que están generando tecnologías a unos niveles hasta el TRL3 como máximo. Por otro lado, teníamos todos los instrumentos PYME, fase 1, fase 2, incluso el fase 3 y los fast track, que de alguna manera estaban cubriendo desarrollos tecnológicos por encima del TRL6, y luego pues tenía todos sus instrumentos financieros, donde ya toda la parte de Innofin, toda la parte que viene del Plan Juncker, que ya hablamos en muchos casos de deuda o hablamos de inversión, que realmente está en una etapa de la empresa donde ya está generando esa atracción, ¿no? Entonces, realmente si veis desde el punto de vista de TRLs estos esquemas, pues tendrían una pinta así, hay una separación clara con estos tres esquemas de las cosas que ya son verticalizables a nivel laboratorio, es decir, tenemos una tecnología que funciona, TRL3, pero tendríamos que elegir en qué vertical tiene sentido empezar a desarrollar ese negocio. Sí que estaba cubierto los TRLs del 6 al 8 y el TRL9 por la parte que os decía de los instrumentos financieros. Sin embargo, cuando pensamos en eso en términos de BRLs, pues realmente el punto de entrada de los instrumentos PYME era pues, un modelo de negocio que ya estabais empezando a testar, que estabais empezando a probar en el mercado. Sin embargo, el final de esos instrumentos PYME pues, realmente no estaba preparado para que el capital privado, pensando también en deuda, pues fuera capaz de absorberlo, ¿no? Por lo cual había unas zonas donde idealmente ese soporte de la comisión es necesario o ese soporte debería seguir siendo necesario, especialmente en algunos casos donde los tiempos y el riesgo todavía existente en esos niveles es muy alto y no estaba patente, ¿vale? Con lo cual es un poco la lógica de este inicio. Vamos a empezar con esta foto que tenemos y de 2018 a 2020 pues la comisión lo ha ido completando. ¿Cómo lo ha ido completando? Bueno, pues empezó añadiendo, como os decía, las partes abiertas de esos dos instrumentos, la parte abierta de FTOPE, la parte abierta del instrumento PYME. En 2019 añadió también todos los temas que salían de FED Proactive, añadió una plataforma intermedia entre el Pathfinder y el acelerador, que son las acciones de transición, con diferentes modelos. Añadió desde 2019 la posibilidad de que esas empresas que están en esas etapas de desarrollo pues no solo vayan con subvención, sino que también puedan pedir un instrumento financiero, fundamentalmente capital. Y en 2020, pues bueno, pues ya tenemos casi todo probado, ¿no? Tenemos el Pathfinder con sus parte abierta, open, y su parte temática proactive, las acciones de transición en dos formatos y el corte del acelerador, incluyendo incluso algún corte con cierto foco temático. Así que al final, en 2020, que es un poco en el punto en el que estamos acabando el programa, pues prácticamente tenemos ese montaje. Tenemos el Pathfinder y el EIC Transition to Innovation, que son dos instrumentos de subvención puramente dura, RIA, subvención al 100%. Tenemos un instrumento que es el EIC Accelerator, que es Blended Finance, es decir, lleva subvención, pero también lleva la posibilidad de llevar subvención y capital dado por un fondo del EIC, y luego separado lleva todos los instrumentos financieros. Con lo cual, todo lo que veis ahí metido en esta ventanita es lo que será el EIC en el futuro, y como os decía, prácticamente con casi todo probado durante este año. Incluso también pues, el proceso posterior que el acelerador necesita para conceder una financiación mixta. Es decir, todo ese proceso donde la empresa entra en el due diligence con el fondo, con el fondo del EIC, y todos los 7 pasos que tienen que pasar hasta que esa inversión pues se acuerda con la empresa y se acuerda con ellos en qué formato va a ser esa inversión, cuándo van a ser las liberaciones de pagos, etc. ¿Vale? Con lo cual, esta es la foto global que tenemos a día de hoy y es un poco lo que se supone que hemos aprendido en 2018-2020 de cara al futuro. Así, por daros alguna información de los dos grandes lados de ese acelerador, por un lado sería el Pathfinder Open, cuyo objetivo lógico es generar tecnologías disruptivas a unos niveles, como os decía, TRL3, que sería el output de ese proyecto. Pues esos son proyectos que han sido 100% financiados porque son las Research and Innovation Action. Son proyectos I+D consorciados y en general estamos hablando de una financiación media de proyectos de 3 millones de euros. ¿Vale? La evaluación ha sido single stage, con lo cual ha sido pues, una evaluación donde han pasado los mejores y ahora veréis cómo de competitiva ha sido. Si nos centramos en los cortes que han estado dentro de este piloto del acelerador, que son 2018, 2019 y 2020, veis que más o menos las tasas de éxito pues, han estado en torno al 10% en general 2018-2019
2020, con este último efecto llamada que ha habido en todas las convocatorias, ha bajado, pero sí que quiero que veáis que más o menos es una convocatoria muy competitiva en tanto en cuanto prácticamente en 40% de los proyectos están pasando el umbral. Y suele ser un umbral bastante exigente, ¿vale? Con lo cual el nivel de competencia ha sido elevado y ahí podéis ver un poco cómo nos ha ido a España en este tipo de proyectos, donde el objetivo fundamental, como os decía, es generar tecnologías a un nivel TRL3, aún sin siquiera pensar en cuáles son los verticales donde esa tecnología puede tener un despliegue más rápido. Si pensáis al otro lado del EIC, en la parte del acelerador del EIC, donde ya estamos hablando de tecnologías más maduras, donde estamos empezando a pensar en desplegar negocios, es decir, son acciones individuales donde se está financiando el 70% a fondo perdido porque es una acción de innovación con un objetivo de llevar esa tecnología, obviamente ya metida en un producto, metida en un servicio a mercado, pero no solo llevarla a mercado, sino también permitir ese despliegue, ¿no? Y por eso esa extra de capital. Aquí estamos hablando de que han sido proyectos en general de temática abierta y con TRL6 de punto de entrada, es decir, ya estaban suficientemente cerca del mercado con etapas demostradoras. Es verdad que esté suficientemente cerca, pues no es lo mismo para el sector health o sector salud que para el sector de materiales o para el sector digital. Ahí estamos de acuerdo que eso no es lo mismo y es por eso que esta lógica de este capital opcional puede llegar hasta 15 millones de euros de inyección directa de la comisión en la empresa, ¿vale? Más o menos los proyectos máximos son esos 15 millones de capital, obviamente no ha sido lo habitual, pero sí que estamos viendo que más o menos la media de proyectos que se están financiando, estamos hablando de 2 millones de subvención y unos 4 o 5 millones de capital. En este caso son proyectos igual que tienen una etapa de evaluación remota y luego tienen que pasar una entrevista en Bruselas con un panel, con un jurado, con un sesgo medianamente de negocio. Igual, si vemos lo que ha pasado en estos cortes del acelerador hasta mayo de 2020, obviamente aquí nos falta la información del último corte que cerró en octubre, que todavía está por decidirse, pues veis que los números de propuestas que se presentan pues son extremadamente altos, rondando los 2.000, incluso en algunos casos casi multiplicando, ¿vale? Con lo cual, si veis luego los proyectos que se seleccionan, pues las tasas de éxito son muy, muy competitivas y realmente son tasas de éxitos muy similares a las que podría encontrar un fondo de inversión con todos los proyectos que vea a lo largo del año. Si veis, más o menos he gastado unos 1.000 millones de euros en estos año y poco en este acelerador y para que os hagáis una idea, alrededor del 60% de ese presupuesto ha sido en formato de inversión, ¿vale? Con lo cual, el peso que tiene esa parte de despliegue al mercado dedicado a la inversión pues está siendo cada vez más relevante. Bien, con todo esto que hemos aprendido, ¿qué pinta tiene esto en Horizonte Europa? ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? ¿Cómo se está montando todo? Bueno, pues primero deciros que el EIC en Horizonte 2020 no tenía un sitio como tal. Inicialmente aparecía bastante disperso y ese reagrupamiento ha sido un poco expost. Aquí, por diseño, ya tiene un sitio en el Pilar 3. Tenemos aquí el European Innovation Council, que es la parte más, a priori, con el presupuesto más alto del Pilar 3 y apoyado con una parte que se llama Ecosistemas Europeos de Innovación, que va a trabajar bastante mano a mano con este EIC, especialmente en esa parte de conectividad que os decía al principio. Obviamente la otra parte del Pilar 3 que aparece es el EIT, que es el Instituto de Innovación y Tecnología Europeo, que sabéis que funciona a través de diferentes KICs temáticas distribuidas por Europa. Entonces, este planteamiento de la EIC en Horizonte Europa, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues si mantenemos los TRLs y los BRLs como os lo hemos marcado antes, pues realmente va a tener 3 cajitas medianamente continuistas desde el punto de vista de desarrollo, pero no necesariamente que haya que ir una detrás de otra, ¿vale? Habrá una parte que sea Pathfinder, que serán proyectos consorciados para cualquier tipo de beneficiarios, temáticas abiertas o temáticas dirigidas con serios challenges. Y en general aquí va a haber una gestión de los proyectos vía portafolios con los program managers. Es decir, cada program manager va a gestionar un tema de proyectos y no vais a ir proyectos solos por vuestra línea, sino que vais a estar dentro de ese portafolio, con lo cual se espera que interactuéis proyectos del mismo sector, de la misma tecnología, para poder avanzar más rápido. En ese sentido, se añade como posibilidad a que esos proyectos Pathfinder puedan tener una asignación directa extra de varios bonos para hacer ciertas cosas vinculadas a esta gestión de consorcios, perdón, a esta gestión de portafolios.
Entre el Pathfinder y el acelerador, pues va a seguir existiendo esta plataforma de la Transition to Innovation, que está pensado para eso, para partir de una tecnología y empezar a madurarla desde el punto de vista de negocio, ¿vale? Obviamente hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes sectores. Fundamentalmente van a ser convocatorias pensadas para consorcios mucho más pequeños, porque estamos pensando en negocio e incluso de manera individual. Igual, la filosofía será que habrá temas abiertos y temas temáticos. Obviamente la restricción de esos temas temáticos, pues entiendo que tiene que ser lógica para que sea la misma o similar en las tres áreas. En este caso va a incluir unas entrevistas a la hora de la evaluación, un poco viendo ya que hay negocio por medio, pues también entender qué idea tienen las empresas o los centros o quien se presente aquí, porque como os digo es un consorcio perfectamente abierto, pues de explotar esas tecnologías y en qué verticales. Durante los primeros pruebas de trabajo en 2021 y 2022, la entrada a esto va a estar capada. No os va a poder presentar cualquiera, sino sencillamente van a ser proyectos que hayan tenido antes un proyecto Pathfinder, bien en Horizonte Europa o bien en H2020, e igualmente proyectos que vengan de las pruebas de conceptos del RC, que es un poco similar la idea, es decir, ver una tecnología que si tiene sentido, tiene viabilidad económica, ¿vale? Eso es un poco la manera de limitar quién puede presentarse a estas Transition to Innovation. Finalmente, el acelerador pues, seguirá siendo un soporte individual, pensado fundamentalmente para pymes y en algunos casos excepcionales para mid-caps con cierta ambición de escalar y escalar rápido con gran necesidad de capital. En general va a ser igual como hasta ahora, con temas abiertos y temas centrados y temas enfocados, perdón, y luego va a tener un proceso de evaluación absolutamente nuevo. De alguna manera quieren mimetizar lo que se parezca más a un proceso de evaluación de capital riesgo, donde va a haber una primera evaluación más o menos rápida y luego una segunda evaluación remota más entrevista con mucho más detallada. En este caso va a ser un proceso de evaluación que va a ser solo go o no go, no va a haber notas, no vais a tener un 13, un 12, un 7,6. Efectivamente va a ser pasa o no pasa y en eso se está gestionando cómo se tiene que articular ese proceso de evaluación. La novedad es que para los que pasen esa primera etapa inicial va a haber un soporte dedicado para preparar esa propuesta completa desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de la propuesta, pero también va a ser verdad que habéis visto los números de las propuestas que se presentan, se va a limitar la resubmission, es decir, no os vais a poder presentar todas las veces que queráis, vais a tener un número de vidas determinado en cada una de las etapas, ¿vale? Un poco para racionalizar también el uso de las evaluaciones que se hace, pero también para racionalizar también el tiempo de las empresas que se dedican a este tipo de propuestas. Esa es un poco la lógica. Seguiremos existiendo la posibilidad de que en el acelerador se pida solo subvención, como formato grant only, o que se pida ese formato, como os decía, subvención más capital, que es el formato blended. A esta parte del acelerador, aparte de poder presentarse de una manera abierta, va a haber dos rodeos o dos procesos pensados para que se salte la primera etapa de evaluación. Una viniendo de otras partes de Horizonte 2020, fundamentalmente de los KICs o de las acciones de transición, ¿vale? Y otra parte viniendo de programas nacionales o regionales acreditados, lo que la Comisión ha llamado un proceso de plugin. Con lo cual, con esos programas, si esos programas son nacionales o regionales, están acreditados y sigue una serie de procesos y procedimientos, pues pueden saltarse directamente esa primera fase del acelerador. Así que, como veis, muchas novedades, muchas cosas nuevas, aprendiendo de las cosas que ya hemos tenido y un poco para recapitular mis ideas de la presentación. Bueno, pues pensar que ese Consejo Europeo de Innovación está pensando en el innovador, ese es el centro de su lógica, pensando no solo en TRL, sino también en madurez de negocios y pensar que quiere ofertar ventanas de entrada, puntos de entrada desde el punto de vista de la idea hasta la parte de la inversión. En H2020 hemos tenido un piloto bastante potente, bastante grande, bastante dedicado, fundamentalmente con suerte española, pues un poco dispar. En efecto, yo creo que nos ha seguido yendo igual de bien que nos iba antes de este piloto. En el acelerador, pues lamentablemente con los nuevos contextos y las nuevas peticiones, pues nos ha ido peor que nos iban en el instrumento PYME antes. Y finalmente lo que esperamos de cara a Horizonte Europa, bueno, pues que son nuevos procesos, con lo cual nuevos procesos significa que nuevo aprendizaje para todos, tanto para EASME como para nosotros como participantes, con la lógica que se sigue manteniendo más o menos la misma, pensando las opciones que nos dan esa conectividad extra que os he comentado al final, desde H2020, de Horizonte Europa y desde los programas nacionales y regionales, y pensar que esto estará, o no esperemos que esté antes del Q2 de 2021, ¿vale? Con lo cual, nuestra intención, sobre todo desde CETI, es
este primer trimestre de 2021, final de año, pues intentar posicionarnos bien, intentar contaros toda la información que tengamos con todos los detalles posibles, y para eso empezamos el día 2-3 de diciembre, que tenemos un evento de lanzamiento de Horizonte Europa en España, que ya está abierto y os podéis apuntar. Y con esto poco más. Como decía Stephen Hawking, intelligence is the ability to adapt to change, y creo que estamos en un tiempo de cambio bastante relevante. Os tengo aquí nuestros contactos de la gente que estamos involucradas en esto. Por la parte de CETI, estaremos Esther Casado y yo, más otra persona que se incorporará en breve, pero también de la parte de la agencia de CECIT, de la Oficina Europea, que está Nicolás Ojeda, que ya era NCP de FED, que seguirá con nosotros dando soporte a toda la parte de Pathfinder y Transition to Innovation. Así que poco más, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Luis. Francamente interesante. Complejo de desbrozar todo esto en tan poco tiempo, es lógico. Y bueno, yo quería, veo que no hay preguntas, ¿vale? Entonces, te hago yo una pregunta, Luis, mientras alguien se anima a preguntar algo, ¿vale? Te quería preguntar, Luis, si tú crees que en Horizonte Europa, que se prevé que habrá más presupuesto para este instrumento del acelerador, ¿tú crees que mejorarán los resultados para España, por ejemplo, o para la Comunidad Valenciana? Bueno, o sea, claramente va a haber más presupuesto. Si pensáis todo el dinero que se ha gastado en este instrumento, la parte del acelerador, en 2014-2020, que han sido unos 3.000 millones en total, bueno, pues realmente el marco presupuestario que está previsto para el futuro va a ser más amplio, ¿vale? Eso es cierto. Yo creo que hay ciertos elementos del nuevo modelo del formato blended que en España no tenemos que afinar, ¿vale? Yo creo que el modelo ha girado, no solo ya éramos muy buenos en llevar la innovación al mercado. Yo creo que en ese aspecto, yo creo que tal como planteamos los proyectos estaba bastante bien. Ahora el modelo ha girado más a ese despliegue posterior, y ahí nos cuesta más, ¿no? Bueno, al final nos cuesta más ser capaces de meterlo en el proyecto, tener ese planteamiento y también tener los medios necesarios desde un punto de vista financiero para poder hacerlo. Con lo cual, es cierto que en este nuevo marco, por ahora los resultados nos están diciendo que nos va peor que antes, pero también yo creo que es una oportunidad interesante para que desde España veamos esa capacidad o este instrumento con una ambición diferente, ¿vale? Yo creo que ese es un poco nuestro objetivo de cara a futuro, ser capaz de atraer más a empresas que les pueda resultar incluso más atractivo ese modelo un pelín después desde el punto de vista de negocio. Y bueno, obviamente habiendo más dinero habrá más posibilidades, pero claro, habrá más posibilidades para todos. Muy bien, Luis, fenomenal. Muchísimas gracias, un placer. Quería también invitar, con tu permiso, Luis, creo que comentaras un poco lo del día 2 y el día 3 de CEDETI. Creo que es interesante para la audiencia. Sí, bueno, pues tenemos pensado hacer, como sabéis, habitualmente al principio de cada programa Marco solemos hacer una gran conferencia. Este año, por las circunstancias, pues la haremos de otra manera, ¿vale? Entonces hemos programado un evento online un poco diferente, será mucho más profesionalizado, si queréis verlo así, en el cual contaremos pues toda la primera información que tenemos de todo Horizonte Europa, de todas las partes de H2020, junto con, en general, nosotros o cada responsable de cada área, pues un poco contaros pues eso, cómo será esa transición, qué cosas esperan en Horizonte Europa, cuáles son las cosas críticas, cuáles no, y sobre todo también los tiempos, ¿vale? Un poco ese inicio de que seamos todos conscientes de cómo, hacia dónde hemos evolucionado, que también os tengáis identificados a la gente aquí en España, os podemos echar una mano, por lo menos ahora que las cosas están mucho más verdes y se están acabando de montar, para que lo tengamos esa comunicación mucho más sencilla. Y también por eso, para que veáis qué parte os interesa más, y obviamente este solo es el lanzamiento, este es el primer evento que haremos, como os decía antes, probablemente seguidos de cosas mucho más tematizadas o mucho más enfoque a cada una de las partes de Horizonte Europa, que como sabéis es un programa muy amplio y que en algunos pasos se parece poco una parte a otra, ¿no? Pues esa es un poco la idea. Como os decía, en la web de CEDET y en eventos CEDET ya lo tenéis. Ya está perfectamente habilitada la inscripción, así que si os animáis a inscribiros, bienvenidos seréis. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Oye, un placer tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Y nada, seguiremos atentos a estas rondas informativas de CEDETI y simplemente agradecerte de nuevo tu asistencia, Luis, y un abrazo y que pases un buen día. Puedes seguir conectado o ya te dejamos libre. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Estupendo.
Bueno, pues sin más dilación, que es como siempre vamos un poquito retrasados, perdón, ahora vamos a tocar un tema interesante también. Esto es un tema también un poco relacionado con lo que comentaba Luis. O sea, nosotros hemos creído interesante poner de relieve este proyecto europeo que se llama Innovate, porque ayuda a las startups y a las empresas tecnológicas a ganar capacitación frente a inversores, incluida la propia Comisión Europea, que actúa como inversor desde el EIC, ¿no? Entonces, queremos ayudar a las pymes a eliminar estas barreras de acceso al capital. Esta plataforma es un buen ejemplo porque aproxima a pymes con inversores. A los inversores les facilita un screening de las pymes cuando hay mucha dificultad de comprender las innovaciones tecnológicas y se les hace fáciles para los inversores comprendan bien en qué consiste el potencial de la pyme. Y para las pymes, pues les ayuda a analizar sus capacidades innovadoras, a tener un autodiagnóstico y valoración para ver esos nichos de mejora frente a inversores. Y a la vez este proyecto la somete a formación intensiva, para conseguir rondas de inversión, para defenderse mejor. Todo esto, si no os importa, voy a pasar a inglés porque we have here Milena from TechTour. Welcome, Milena. Can you hear me? Thank you. Yes. Good morning. Good afternoon already. Okay. Maybe. Thank you. It's a pleasure to have you here. I was explaining about the Innovate project very briefly. And now I want to introduce you to Milena Garley. She's a project officer at TechTour Global. And the IBACE is an associated partner of this interesting project, Innovate project, where TechTour is the leader of this big new project. And I just want to give you the floor, Milena, so you can explain all the advantages for startups, for SMEs, for investors of this highly interesting program. Thank you, and the floor is yours. Thank you very much, Pepe. I will share my screen first. What will we do will be to first I will present to you the project, and then we'll have a demonstration of the platform, brief demonstration. If you have any questions, please type them in the chat, and I will answer all of them. So Innovate, the motto of the Innovate project is brings innovation to finance and finance to innovation. And it is a European project on the Horizon 2020 program with 9 partners from 5 countries. One of them actually isn't a European partner. It is the Korea Technology Finance Corporation who helped us put together the Innovate platform. So what is the general context of the project? Money in Europe is still not making its way to the real economy champions. In Europe, there is a conservative financial ecosystem, and it is often not in favor of the most dynamic innovators in comparison with lead economies such as the United States and China. Just for illustration, in those 2 countries, there are 5 and 2.5 as many unicorns as in the European Union. So we have a long way to catch up with the dynamics of the investments here in Europe. And for us, it is important to understand the potential of the innovative projects or SMEs, and but this is complex and time consuming. And this is more often about the technology behind. So there are many innovative projects using key enabling technologies, and they often include parameters that are hard to grasp by investors, especially on technological side. So there are many resources and a long time needed by investors to assess the innovative cases of such companies that use key enabling technologies. And that is hindering investments in innovative projects and SMEs in Europe.
So what do we offer as a solution? This is to design and develop and rate methodology that make a decision support tools and services. Also to merge the above aspects in the platform that can perform an all-right fully automated assessment of innovative projects, startups and SMEs. I would like again to underline this is most relevant to the technology itself, not to the investment readiness, but to the technology. We'll come to the investment readiness as well. And also this platform to become the central hub for SMEs, investors, technology transfer offices, and other parties that are interested or involved in innovation and finance. So what is the Innovate platform in a nutshell? So on one hand, we have innovative SMEs with high growth potential. These are deep tech, spin-off, startups, digital, and so on, including unicorns, of course, and individual entrepreneurs or innovators. On the other hand, we have the investors and lenders, such as commercial banks, private equity, venture capitalists, crowdfunding platforms, and so on. And we would like to support decision-making of the investors and lenders and to connect them with the innovative SMEs while allowing them to better understand the innovative technologies that they're using. So on the front stage of the platform, we have pre-screening services. That is a very short and comprehensive way of a company to assess its own technology. We have data analytics services. Later on, I will demonstrate to you some of the functions of the platform. And we have also deep assessment services that are done not automatically, but already with participation of an external expert. And this is upon demand on the side of the SME or the investor. We have also matchmaking services, but this is a kind of bonus to the platform, but also a good part of it. And also investment readiness services, where we will incentivize those SMEs participating on the platform to raise their investment readiness along the way. So at the backstage, we have Innovate technology rating system with indicators and methodologies behind. So we have customized innovation and rating methodologies, and also the aforementioned pool of experts that do the deep assessment services. So we gather the data from data providers, from business and financial advisors, from market technology experts, policymakers. They can also be involved in using the platform. So what are the Innovate core services? This is a quick, fully automated all-around assessment of the innovation potential of an innovative project or SMEs. On technological side, an in-depth analysis of a company from an expert in the SMEs domain. Also this is more about technology and less about investment readiness, and ability to compare hundreds of companies and get market insights. This is in relation with the data set that we're using for the Innovate platform. So the Innovate platform is set on the Korean technology rating system, which has already a track record of successful assessing of over 200,000 cases, and that were helped with about 75 billion euros for SMEs to acquire finance. So there are pre-screening services, which is self-assessment function, and deep assessment services. So Innovate technology rating system for that purpose uses management, technology, and marketability and business feasibility indicators. You can see some of these indicators that are behind the technology rating system in those four areas like management, technology, marketability, business feasibility, and
1 second. Who are our target users? Excuse me, please. These are innovators, startups, and SMEs, investors, all kinds of investors, innovation intermediaries, consultancies, technology transfer offices, incubators, and accelerators. And they can have market insights, scout for, excuse me, scout for and assess innovators, and to have more informed investment decisions, as well as to have visibility of innovations to investors with less time and resources to assess the SMEs and the technologies they provide. So we are now in the first pilot round of the project, and we are piloting the Innovate platform. And our aim is to, at the end of the second pilot round, which will end in December 2021, to have on the platform more than 200 investors and more than 500 SMEs from 15 countries and 5 use cases. 5 use cases, what I mean by that, we would like to offer not only investors and SMEs, but also technology transfer offices, intermediaries, and intermediaries to see what's on the platform and to benefit on using it. So we offer also investment readiness and matchmaking services on the platform. That is by providing expert feedback and support to innovative projects and SMEs with series of investment readiness and matchmaking events. We have one now at the end of December, actually mid-December, with space and space-related sectors companies. We also have matchmaking services through investment fora and online pitches. Those are part as well of that forum by the end of this first pilot of the Innovate project, and also investment readiness services through training workshops and webinars. We hope that everybody is well and safe, and by the end of 2021, we will be able to offer also a live investment forum. So the target audience, as I said, is not only divided by, is split by the way they function. For example, SMEs, technology transfer offices, investors, and so on. We also would like to have on the platform key sectors like life science, clean tech, information technology, and other from that could disrupt markets. So to have a better look at the platform, please visit the Innovate website and or follow us on social media. So, or contact me directly. You can see my email address here. So, and you can ask questions here. Of course, I will now stop sharing the presentation. And maybe if you like me, Pepe, what would you say? Shall I answer questions now regarding the project, or after I present yes, okay. Thank you, Milena. Very, very interesting. The point is, we would like to raise the questions now, but I don't find questions so far. I just let me ask you something which I think is important. For example, if I am an SME or a startup and I want to join this community, what are the first steps to
to be visible for investors and to access to the services of matchmaking with investors and so on? What's the process? Okay, the process is first you will need to register on the platform, obviously. Excuse me, please. And then you will need to prepare your pre-screening, which is kind of self-assessment of your technology. That is why the platform is called Technology Rating System. It is a very quick self-assessment with drop-down menus and multiple choices, so you don't need to write anything bulky, or you don't need to dig out information. This is, I would suppose, information that an entrepreneur knows by heart, or we don't ask you for any financial data or anything like that. This is not the purpose of the platform. This is about technology. So you do pre-screening, and after the pre-screening, this is again self-assessment, fully automated, and you receive pre-screening also that you can download. And after that, you can also ask for deep assessment, which is already an assessment done by expert, external expert who is external to the platform. And there is also in this deep assessment also involved some investment readiness assessment, let's say. So I would like to invite you to visit the platform, see what it is, and bear in mind that this is the first pilot phase. It might not work properly, perfectly, but we welcome any feedback so we can improve it and adapt it to the European conditions. We adapted it from the Korean technology rating system. Okay, thank you, Milena. I also want to encourage all the intermediaries, entities, like, for example, IBACE or tech transfer offices, that they join this project, because the more we participate in this project, the better the outcome and the better the profits for and the benefits for startup and SMEs, and also for investors who will have visibility and will gain insights of our companies. Okay, is that okay? Do you agree? Yes, absolutely, absolutely, Pepe. They're all welcome, because this technology rating platform is also for them and for their customers as well, if I can say customers. So they're welcome to join. We had just less than a month ago with IBACE, we had a very good informative webinar with many companies representing Spain. So all colleagues from intermediaries and technology transfer offices are welcome to join the platform. Thank you. Thank you very much, Milena, for having you here. Okay, and enjoy your day, and let's keep in touch very soon. Thank you very much. Thank you. Bye. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la agenda. Yo este proyecto, bueno, os recomiendo que le echéis un ojo a esta plataforma. Es muy interesante para las startups ver cómo se miden en esas capacidades frente a otras empresas y ver los campos de mejora. Y a su vez, pues ganar visibilidad frente a inversores, que es una cuestión interesante, y participar en eventos europeos de primera línea para hacer elevator pitches y demás, ¿no? Y sobre todo formación y formación, que es lo que necesitan nuestras pymes y startups para acceder a estos fondos de capital riesgo y a inversión. Bueno, pues nada, queremos dar la bienvenida ahora a Laura Olcina. Creo que ya está conectada, ¿verdad, Laura? Hola, Laura. Aquí estoy. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Laura es la directora general del ITI, Instituto de Tecnología Informática. ¿Y por qué está aquí Laura hoy? Pues bueno, está aquí porque estamos en el último tramo de Go Global, que habla sobre digitalización. Y qué mejor que poner sobre la mesa esta iniciativa tan impresionante, además súper colaborativa, de los Digital Innovation Hub, y cómo ayuda a la pyme a su transición a la digitalización y a la competitividad a través de herramientas fundamentales. Y nada, Laura, sin enrollarme más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien. A ver... No, estoy intentando compartir la presentación, a ver si me deja.
disculpadme, Tranquila. porque si no me va a tocar contároslo sin presentación y va a ser más complicado. Seguro que te sale bien también. Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Me lo sé, me lo sé. Bueno, A ver, ¿veis algo? No, aún no. vamos a ver. Eso es lo que tiene el directo, que vamos, no lo hemos ensayado y no le da la gana compartir pantalla. Ah, no le da la gana. Bueno, No, que no le da la gana, básicamente. A ver. en casa del herrero cuchara. A ver. Sí. Y es que utilizo normalmente otra presentación. A ver, disculpadme. ¿Alguna pista? Compartir. Que estoy abriendo las preferencias del sistema, pero no sé si es algún tipo de... A ver. No hay manera, ¿eh? Bueno. Suele pasar, ¿eh? Estas cosas. Sí, no me había pasado nunca. Siempre hay algo en algún evento y en este Sí. caso no pasa nada. Pues nada, oye. No, vamos, no pasa nada. A malas os lo cuento así en directo. A ver si puedo. Voy a hacer un último intento. No sé, es que no sé, José, si pasártelo a ti, pero claro, tampoco vas a saber Si me la cuándo ir. ¿Eh? Si me la pasas a mí, ¿me la puedes enviar a mí? Sí, claro. Vale. Vas a ir un poco loco con la... No. Ya me tienen loco mandando fotos y cosas. Estoy aquí a piñón fijo. O sea que... Vale. Pues a ver si me dices... Bueno, estas son las ventajas. Dime, porfa, Sí, Vilar, correo electrónico. ¿Vilar? Vilar, guión bajo. Ya te tengo. Vale, muy bien. Bueno, vamos allá. A ver. Ya teníamos poco tiempo. Bueno, esto cuenta como parte de mi tiempo, ¿eh? Soy consciente, luego sprintaré. Vamos a ver. Bueno, si le da la gana. Bueno, si quieres, vas comentando y... Mira, voy comentando, sí, porque si no al final estamos perdiendo una gran cantidad de tiempo entre que llega, no llega. Eso es. Y yo creo que no disponemos de mucho. Si me da tiempo, yo la abro si me entra, ¿vale? Tú tranquila. Vale, tranquilo. Bueno, nada, simplemente comentaros. Me voy a ahorrar la presentación de ITI. Yo creo que ya nos conocéis al ITI la mayoría, es centro tecnológico en el ámbito de las TIC. Actualmente es el centro tecnológico de referencia en este ámbito. Son más de 205 personas que prestan su talento en el día a día. A ver, que nos prestan día a día su talento para prestar servicios de I+D+ y para las empresas. Y bueno, básicamente lo que me habéis solicitado es que os cuente un poco qué son los DIH, los Digital Innovation Hub, como facilitadores. Además me habéis puesto un título de lo más estupendo, que es facilitadores del acceso del tejido empresarial a las tecnologías disruptivas como vector de competitividad e internacionalización. Bueno, ¿de dónde surge todo el tema de los DIHs? Luego, si acaso, José, lo que puedo hacer es que compartas la presentación. Yo creo que la puedan ver. Pero bueno, básicamente nos vamos unos años atrás, no demasiados, por no hacerlo demasiado largo, y hablamos de las expectativas y de las ventajas de la revolución digital. Yo creo que ya está en el día a día. Todo el mundo habla de Big Data, ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial, con total normalidad. Se sabe que TIC, innovación, año tras año,
sabe que son elementos clave para mejorar la competitividad de las empresas, pero luego está la realidad, que es un poco lo que nos enfrentamos. Y es que la realidad es que la integración de las tecnologías digitales en la economía varían de una forma tremenda entre sectores, países y tamaños de empresas. Y ahí tenía unos gráficos estupendos donde podíamos ver un poco la posición en función del tamaño de la empresa o incluso de España dentro de la Unión Europea. Nos damos de bruces con una triste realidad en el 2016 y que sigue siendo totalmente pertinente a fecha de hoy, y es que no hay suficiente personal cualificado para el trabajo en economía digital. El 37% de la fuerza de trabajo de la Unión Europea tiene habilidades digitales insuficientes y el 13% tiene directamente o no tiene directamente habilidades digitales en absoluto. Solo 1 de cada 5 empresas en Europa están altamente digitalizadas. Aproximadamente el 60% de las grandes compañías y el 90% de las pymes van por detrás en materia de digitalización. La revolución digital, hemos comentado, supone una gran oportunidad tanto para grandes como para pequeñas empresas, pero lo cierto es que las empresas tienen muchísimas dificultades para saber cómo y en qué tecnologías invertir. Y además, con qué recursos. Y ahí surge el concepto de DIH, de Digital Innovation Hub. Se habla, bueno, podríamos ver un gráfico que está en el centro, sobre la Digital Innovation Hub como grupo de organizaciones regionales con experiencia complementaria y sin ánimo de lucro que ofrecen un conjunto de servicios a empresas, especialmente a las pymes, para apoyar su transformación digital a través de una ventanilla única, lo que llamamos normalmente el One Stop Shop. ¿Qué tipo de servicios quieren ofrecer esos Digital Innovation Hub? Básicamente son servicios de asesoramiento, lo que llamamos Test Before Invest, de experimentación, el probar una tecnología antes de invertir en la misma. Deben dar apoyo, digamos, a la búsqueda de financiación, cómo acceder a esas fuentes de financiación que nos van a permitir invertir en la tecnología, en la transformación digital. Nos deberían proporcionar capacidades, perfiles con altas capacidades de digitalización, pero también formación. Y, por último, ponernos en contacto con todo un ecosistema de innovación y de networking, lo que llamamos, al menos en mi casa, el tener a Europa y al sistema valenciano, al sistema de innovación a golpe de ñ, casi, accediendo incluso a través de una página web. Bueno, ahora mismo, ¿de qué hablamos? ¿Cuántos DIHs hay? Bueno, en la presentación podréis ver cuando yo os envíe la realidad de los DIH. A nivel europeo, si visualizamos el mapa, nos vemos que hay casi 700 DIHs o funcionando o en proceso de constitución a nivel europeo, de los cuales 360 se dice que están plenamente operativos. La realidad es que solamente en España ya hay 55 que se declaran como plenamente operativos y 20 más en preparación, de los cuales 5 los encontramos en la Comunidad Valenciana. Hablamos de DIHs como pueden ser normalmente especializados en tecnologías o en ámbitos, como puede ser Hub Manual, liderado por la Universidad Politécnica de Valencia, que está especializado en industria manufacturera, o como Spytech del Parque Científico de la Universidad Jaume I, o uno liderado por ITI que se llama The Data Cycle Hub, DCH, especializado en inteligencia artificial y Big Data. Son normalmente DIHs que efectivamente están plenamente operativos, algunos tienen proyectos europeos asociados. En el caso de DCH, por ejemplo, contamos con un proyecto europeo muy interesante, se llama You Have for Data, con más de 20 partners y una dotación económica de aproximadamente unos 13 millones de euros, en el que incluso llegaremos a sacar convocatorias a partir de 2021. O sea, hay que estar atentos para facilitar a las empresas a que lancen experimentación o sí, que se adentren, digamos, en la experimentación en el ámbito de Big Data. Tanto cumpliendo, por lo tanto, con uno de los objetivos del DIH de probar antes de invertir, pero también con el de puesta en contacto con el ecosistema de innovación, puesto que podrán hacer esa experimentación tanto en ITI,
digamos, contando con la infraestructura de ITI o con la de cualquier socio europea. Es el DIH, digamos, que lo que estamos haciendo es liderar la federación de DIHs en Big Data e inteligencia artificial. Bueno, eso está muy bien, pero lo que comentábamos es que el objetivo del DIH sea que toda empresa, sea cual sea su sector de actividad, ubicación y tamaño, pueda acceder y obtener todo el potencial de las innovaciones y competencias digitales. Hablamos de que el DIH tiene que estar incrustado, tiene que estar embebido dentro del ecosistema regional de innovación, del ecosistema, no muchos DIHs. En paralelo, bueno, un poco más tarde, a partir del 2018, se empezó a mover en la Comunidad Valenciana una iniciativa que llamábamos Tech4CV, de alianza de centros de competencias en tecnologías habitadoras. Es un proyecto en el que ITI participó, en fin, de manera importante, porque estábamos convencidos de la importancia de la colaboración. La realidad es que nosotros mismos teníamos bueno, una gran capacidad de entrarnos en proyectos, son muchas las empresas que colaboran con nosotros, pero no dábamos abasto y veíamos que probablemente en el centro tecnológico de enfrente o en la universidad que teníamos al lado tenían unas capacidades que podían resultar interesantes, pero no acabábamos de controlar. Entonces, si esto nos pasaba a nosotros, que al final la innovación está en nuestro ADN y forma parte de nuestro día a día, ¿qué le podía estar sucediendo a las empresas que no sabían muy bien a quién dirigirse? En ese sentido, montamos la iniciativa Tech4CV, que finalmente se ha constituido formalmente bajo el nombre de Indrómeda, que es una alianza que llamamos en tecnologías habilitadoras para el sistema productivo de la Comunidad Valenciana y su sector público, perdón. Está impulsada por la Agencia Valenciana de Innovación, apoyada por la CEF, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, y reúne a más de 25 socios, entre los que encontramos todos los centros de competencia de la comunidad o aspiramos a incorporarlos. Los institutos tecnológicos, universidades públicas y privadas valencianas, entidades de investigación sanitaria, el propio CSIC y finalmente agrupaciones empresariales. La visión de esta alianza es facilitar a las empresas de cualquier sector de la Comunidad Valenciana y a su sector público el acceso a las tecnologías habitadoras con el objetivo de dotar a las primeras de una mayor ventaja competitiva y al segundo una mayor eficiencia. La misión básicamente de la alianza es ser un elemento tractor de la economía basada en el conocimiento y las tecnologías habitadoras en la Comunidad Valenciana, de forma que se asegure, bueno, lo que se suele decir, la prosperidad de la región, retención del talento y calidad de vida de las personas. Finalmente, lo que se pretende es dar apoyo al impulso económico de la Comunidad Valenciana mediante el acercamiento de estas tecnologías habitadoras. Bueno, a mí me parece que es muy parecido a lo que pretenden ser los Digital Innovation Hub. Como no podía ser de otra forma, los DIHs que ya nos estábamos moviendo y que seguimos moviéndonos a nivel europeo en la región, decidimos apostar por esta iniciativa y darle ya, digamos, toda la fuerza de todo aquello que habíamos conseguido. Esta iniciativa se presentó el pasado viernes como DIH regional ante el Ministerio con el objetivo de entrar a una lista corta que irá luego a Bruselas y que sea declarado como EDIH. En principio se espera que se aprueben entre 11 y 22 DIHs en España durante los próximos años. Os recuerdo que había 55 ahora mismo teóricamente constituidos y otros 20 más en preparación. Bueno, ¿quién forma parte de Indrómeda en la actualidad? Bueno, lo que he comentado, institutos tecnológicos, están los 11 institutos tecnológicos, está CSIC, están las 7 universidades, 5 públicas, 2 privadas, están los centros de investigación sanitaria, hay asociaciones empresariales también metidas, en calidad de socios. Estas son las aprobadas. Tenemos ahora mismo aproximadamente unas 15 entidades más que han solicitado adhesión y tenemos justamente las candidaturas en la mesa, digamos, del Consejo Rector, del cual soy secretaria. También tenemos entidades colaboradoras, que son aquellas entidades que no cumpliendo los requisitos de socio quieren colaborar siempre y cuando no tengan ánimo de lucro, quieren colaborar con la asociación y formar parte especialmente del DIH. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser socios
y cuáles para ser entidad colaboradora. Bueno, un socio es aquella entidad sin ánimo de lucro que cuenta con un centro de competencias que debe reunir por lo mínimo 5 de 9 requisitos, como son contar con servicios de experimentación, realizar actividades de formación, unas infraestructuras determinadas, un número de investigadores. Bueno, eso ya os podré pasar el detalle. Sería una categoría de socio. Otros socios son aquellos que representan a esos centros de competencias o aquellas entidades que representan a las empresas, como puede ser, por ejemplo, la Confederación Empresarial Valenciana. Y luego las entidades colaboradoras serían aquellos que no cumplen esos requisitos, pero que contribuyen con su actividad y comparten la misión y visión, digamos, de la asociación. Bueno, eso yo creo que puede dejar a muchos fuera, especialmente a las empresas. ¿Y qué pueden hacer las empresas para estar en contacto con Indrómeda, más allá, digamos, de a través de las asociaciones empresariales? Hemos constituido lo que se llama la comunidad Indrómeda. Realmente no hace falta ser socio o entidad colaboradora para estar en contacto con el DIH, al contrario. Ahí ya lo que dejaría es indicación de la página web Indrómeda, es www.indromeda.es, y ahí encontraréis toda la información de cómo participar en esa comunidad, cómo estar al tanto de las diferentes oportunidades que se van a lanzar dentro de esta asociación, cómo acceder a los servicios que van a prestar esos centros de competencias y cómo formar parte del Digital Innovation Hub. Y ya simplemente dejar mis datos dentro de Indrómeda para cualquier información. info@indromeda.es o secretaria@indromeda.es. Y ya con esto, yo creo que muy brevemente lanzo la explicación. Si veo en el chat indicaciones de cómo compartir, lo he intentado, no funciona. No te preocupes. Vamos a tratar de que la presentación que no hemos podido ver, pues se pueda acceder desde Go Global, ¿vale? Sin problemas. Ya me la pasas tú cuando puedas, ¿vale? Sí. Y vale, en principio aquí estoy viendo si hay preguntas, ¿eh? Y yo te quería hacer una, si puede ser. Claro. A ver, no sé, espero que se haya entendido. La verdad es que es complicado. Por ejemplo. Vale, me preguntan que por favor repita la web. Es www.indromeda, es INNDROMEDA.es. Muy bien. Fenomenal. Sí, es interesante acceder. Hay otra por ahí, ¿no? A ver, ¿hay más? Vale, no hay más, vale. Bueno, el PowerPoint ya hemos dicho que lo vamos a compartir a través de Go Global, ¿vale? Sí. Y bueno, simplemente era un poco, si yo soy una pyme, Laura, y necesito, no sé, acceder a esta tecnología del Digital Innovation Hub, ¿cómo lo hago? ¿Accedo a través del ITI? ¿Accedo a través de la web? ¿Cómo hago un piloto o una demostración de tecnología para mi pyme, por ejemplo? Mira, dependiendo, justamente has comentado, ¿accedo a través del ITI o accedo a través de la web? Es una pregunta que nos hacen mucho, porque la realidad es que los centros de competencia que formamos parte ya hacemos una serie de actividades y seguimos funcionando con total normalidad. He comentado que ITI tiene 240 asociados, a los cuales seguimos prestando servicio y seguimos creciendo. También lo cierto es que no podemos atender, no damos abasto a todos los grupos, a todos los sectores. Estamos especializados en nuestro caso, por ejemplo, en empresas del sector TIC, que es una pregunta que hacían, eso sería ITI, o empresas con una vocación tecnológica ya determinada. Normalmente son empresas de determinado tamaño que ya tienen, digamos, ciertos conocimientos. Indrómeda estaría abierta a todas las empresas en general, incluidas las muy pequeñitas, a las cuales a veces no podemos atender, con lo cual yo recomendaría, por supuesto, a aquellos que están colaborando, ya sea con ITI, con ITE, INESCOP, con cualquiera de los centros tecnológicos o con las universidades que saben que ya ofrecen los servicios y que les resuelven sus necesidades, que sigan contactando, pero que tengan en cuenta que existe esta alianza
que, digamos, tratará de los servicios que ofrezca la alianza será, por una parte, dirigida a aquellos centros de competencias que ya realizan una serie de servicios. Es decir, si tienes una necesidad para hacer un experimento en Big Data, Indrómeda te va a redirigir ahí, porque ya ofrecemos el servicio. O para hacer un curso, lo estoy pensando, de inteligencia artificial o Big Data para managers. Pues bueno, ya hay una oferta formativa que realiza el ITI. Si tienes una necesidad, que muchas veces nos sucede que no sabemos ni qué necesidad tenemos, que puede ser a la que se puede dar respuesta mediante la combinación de servicios de diferentes centros de competencias, en ese caso yo creo que Indrómeda será el referente. Muy bien. Hay una pregunta que creo que ya está contestada porque nos preguntaban si solo va destinado a empresas del sector TIC, pero no. Al contrario, justamente al contrario, por supuesto las empresas del sector TIC pueden participar, pero insisto que las empresas del sector TIC normalmente ya tienen un interlocutor. Justamente va dedicado para aquellas empresas que quieren acceder a la transformación digital, a la digitalización y no saben muy bien cómo. O sea, yo hablaría de... Tampoco se cierra a grandes empresas, pero sí que estamos hablando muchas veces de pymes y especialmente también startups. Muy bien, Laura. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer, oye, esta iniciativa. Seguiremos atentos al desarrollo de la iniciativa. Con PowerPoint la próxima vez. Sí. Nosotros sabes que somos una red de servicios a pymes, SEIMED, y también una obligación que nos marca la Comisión Europea es eso, buscar alianzas con los Digital Innovation Hubs, con lo cual vamos a estar en contacto sí o sí. Sí, mira, bueno, hay preguntas de tecnologías avanzadas para aplicar en empresas turísticas. Eso, yo creo que como nos pongamos ahora mismo aquí a contestar, pero la verdad es que hay muchísimas tecnologías que se pueden aplicar de todo tipo. De hecho, nosotros mismos estamos colaborando con el Instituto Valenciano de Turismo en la aplicación de tecnologías de Big Data, justamente para ayudar al sector turismo. Bueno, hay muchas, realmente. Entonces, si alguien quiere conocer estas tecnologías, ¿qué es lo mejor? ¿Que vaya a través vuestro o a través de la Agencia Valenciana de Turismo? ¿Qué es lo que recomendáis? Para todo lo que tenga que ver turismo, en fin, yo creo que Invatur es el agente adecuado. En general, para tecnologías, nosotros trabajamos en la parte de Big Data, inteligencia artificial, puede contactar con nosotros y trataremos de dirigirles tanto a actividades que hagamos nosotros como a otros colaboradores o centros de competencias que trabajen en la temática. Nosotros la verdad es que apostamos 100% por la colaboración. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un placer, seguimos en contacto. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, tras esta interesante ponencia vamos a dar paso también a otra iniciativa muy potente. Tenemos aquí a Ezequiel Sánchez. Hola, buenos días, Ezequiel. O buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, Ezequiel representa ahora en este evento, está representando a Distrito Digital. Distrito Digital es una iniciativa muy interesante de Comunidad Valenciana que cuenta con la sede en Alicante y nada, simplemente pues eso, nos parecía muy adecuado pues traer aquí esta iniciativa en esta jornada digital del Club Global para darle difusión y ver cómo nuestras pymes pueden sacar provecho. Ezequiel. Y bueno, eres el coordinador de Distrito Digital y además, pues quién mejor que tú nos puede explicar esto. Muchísimas gracias y te cedo la palabra, Ezequiel. Muy bien, pues muchas gracias y encantado de poder colaborar poder participar en el panel y compartir con todos vosotros un proyecto que tiene poco tiempo de existencia y que quizás presentar y poder contar los pasos que hemos estado dando en los 2 últimos años y un poco cuáles son los ejes en los que estamos trabajando y donde estamos poniendo un foco sobre esos retos que tiene el territorio para tratar de ayudar en ese cometido principal que tiene el Distrito Digital, que es pues como proyecto para tratar de potenciar las ventajas competitivas del territorio y que sirva como un elemento para la atracción de empresas tecnológicas y la interconexión también de los distintos agentes del ecosistema. Nuestra misión es esa, es posicionar a la Comunidad Valenciana en un contexto internacional, interconectarlo con otros hubs y ser capaz de poder atraer
a empresas desde otro tipo de territorios y permitir también ese desarrollo del potencial que tiene el territorio y servir como polo de atracción de talento. En ese contexto, las actividades que hemos estado desarrollando, pues hemos partido con una ubicación inicial en Alicante, aunque el proyecto trasciende las ubicaciones físicas en el que ha comenzado, pero las primeras edificios están ubicados dentro de lo que eran las antiguas instalaciones de Ciudad de la Luz. Y bueno, pues los edificios, se han dedicado unos edificios específicos, no toda la parte de platós que estaban ahí pues afectos a un procedimiento de competencia a nivel de la Unión Europea, pero sí los edificios que estaban que podían tener un uso alternativo, pues una actividad que estaba ociosa, el recuperarla y ponerla a disposición de un movimiento que ya estaba ocurriendo en muchas otras zonas en la comunidad también, y que en Alicante en concreto había distintas actividades y que pudiese servir tanto para poder ubicar a distintas empresas como sobre todo servir como hub para interconectar. Hay distintos edificios, pues más de 15.000, 20.000 metros cuadrados dedicados a distintos proyectos concretos, y un poco pues lo que hemos estado buscando es la atracción, el ser capaces de tratar de identificar a distintas empresas en una serie de focos tecnológicos o verticales que entendíamos que podían ser de utilidad, haciendo un proceso de filtrado y de selección de ese tipo de empresas pues dedicadas a estos sectores de futuro y tratar de buscar también en territorios donde podía haber una voluntad de relocalizar este tipo de recursos y buscar, o este tipo de proyectos, y poder buscar otras zonas que pudiesen ser más interesantes, pues principalmente moviéndonos en los países nórdicos, ¿no? Donde tanto pues en Finlandia, principalmente en Noruega, pero también viendo en Estonia y otros territorios, cómo poder atraer tanto eventos como empresas que dinamicen lo que está ocurriendo en el arco mediterráneo. Las empresas que están instaladas, algunas de las que ponemos están en distintos sectores. Simplemente hay más de 70 empresas instaladas y más de 500 personas pues trabajando en los distintos proyectos. ¿Cuál es, yo creo que lo interesante, dónde está nuestro foco de acción o en qué tipo de cosas estamos trabajando? Nuestra visión es, o la realidad con la que nos encontrábamos en general a nivel de la comunidad, es que había distintas iniciativas que estaban ocurriendo, pero teníamos un modelo económico tradicional, heredado y muy basado en una inercia sobre una serie de sectores tradicionales y con un déficit de productividad importante, un tejido empresarial que además, o puede ser causa y efecto, tiene un déficit de intangibles muy centrado en las actividades más productivas convencionales, y distintas iniciativas desarrollándose dentro de este nuevo contexto en el que nos estamos moviendo, que es mucho más complejo, de la digitalización, y en la que la innovación es el driver del mercado, pues cierta desconexión entre lo que son los distintos agentes que están interactuando dentro del ecosistema. Nuestro rol, ¿cuál ha sido? Pues ese déficit de intangibles, pues tratar con los recursos y con un modesto presupuesto el tratar de generar actividades formativas en este tipo de sectores, o poder desarrollar distintos eventos de interconexión también entre los agentes, y centrándonos en poder llegar ahí a distintos territorios y distintas zonas en las que poder ubicar, poder desarrollar pues, los servicios que al final nos están pidiendo las empresas, de centrar esa parte de promoción internacional, esto muy centrado en las empresas instaladas o adheridas al distrito digital, ayudar sobre el asesoramiento en espacios y posibles ubicaciones, pues como una recomendación de gente que puede estar interesada, y empresas que pueden estar interesadas en ubicarse y que están
pues tratando de aterrizar sobre el territorio, estableciendo programas de colaboración y al final pues dotar de valor al territorio interconectando los distintos agentes. El mapeo un poco del ecosistema, pues hay distintos agentes clave, es decir, nuestra visión es entre lo que es esa labor de los emprendedores, el foco de los inversores, las corporaciones, la propia acción de gobierno y los grupos de investigación y la colaboración pues, tanto con universidades, institutos tecnológicos, e interconectar y estar actuando como un rol de dinamizador y colaborando con el resto de instituciones. Ahora lo veremos, pues que yo creo que es lo que nos permite pues, al final tratar de mejorar ese perfil de competitividad, ¿no? A nivel de ecosistemas, pues hay un déficit notable en distintos elementos que yo creo que tienen una componente histórica, tanto pues, ese punto a lo mejor de financiación en la parte tanto pública como en la parte privada, o en esas relaciones respecto a los inversores y la financiación de proyectos, y ser conscientes de que nos estamos moviendo. El territorio al final no está trabajando de una manera aislada, sino que lo que estamos haciendo y nuestra capacidad de coordinación interna nos va a permitir poder mejorar a su vez los factores de competitividad, ¿no? O sea, los bloques básicos en los que vamos a estar a nivel de ecosistema, entre pues el trabajo a nivel de infraestructura o de conocimiento, del tipo de colaboración que pueda existir, el acceso a esa financiación o el rendimiento que están teniendo, la experiencia propia que puedan tener las empresas que se instalan dentro del territorio y el alcance de mercado o la posibilidad en ese go-to-market que podamos ofrecer, pues tenemos que compararnos respecto a una situación actual y que aquí en una interacción con distintos expertos y viendo rankings pues analizábamos internamente y que creemos que es importante pues tratar de ir avanzando en cada uno de estos puntos y poder elaborar lo que entendemos que puede ser un factor de competitividad, de competencia entre los distintos agentes también en el arco mediterráneo. Nuestra ubicación es muy interesante porque el siguiente, pues esta revolución está ocurriendo de una manera distribuida. Sí que estamos observando que existe también, y como consecuencia de la pandemia, un alto interés en empresas de distintos territorios en moverse hacia otras zonas. Es un movimiento que está ocurriendo en España y que está ocurriendo también a nivel europeo. Y entendemos que como con esos factores de competitividad, nuestra clave es el ser capaces también de poder medir este tipo de factores y puntuar, ir moviéndonos hacia esas zonas más azul oscuro, ¿no? Es decir, yo creo que todavía puntuamos en algunos factores en unos elementos relativamente bajos y nuestra labor es el tratar de ir generando distintas iniciativas para tratar de mejorar ese posicionamiento. El trabajo lo estamos haciendo con los distintos agentes del ecosistema con muy buena receptividad y trabajando con todas las iniciativas y desarrollando programas conjuntos, coordinando las acciones y tratando de avanzar y ejecutar los distintos objetivos que tengan los distintos agentes del ecosistema y nuestra labor pues al final es, el foco está en el territorio, ¿no? En ser capaces de dinamizar e interconectar a esos agentes, el que estén trabajando de la manera más cohesionada posible y también establecer ese tipo de contexto de trabajo y políticas generales, ¿no? Tratar de facilitarlas tendentes hacia la digitalización, que se puedan articular pues, con programas y con focos específicos que puedan ser ejecutables, el generar masa crítica, el ser capaces de atraer a ese tipo de empresas y coordinarlas y poder desarrollarlas también para que se asienten en el territorio, bien sean startups o bien sean corporaciones, y que puedan interactuar con los distintos agentes, porque al final estarán consumiendo talento, pero también generarán talento. Al final el talento va rotando dentro de las empresas que se instalan y ser capaces de desarrollar ese tipo de interacciones necesitarán formación, estarán consumiendo y al final pues, es sin lugar a dudas un factor de riqueza muy, muy clave para poder avanzar. Entonces, nuestro foco es el identificar este tipo de proyectos, el estar trabajando mediante el desarrollo
de este tipo de iniciativas y sobre todo ir ejecutando programas. Nuestra obsesión es centrar pocos esfuerzos, pero los esfuerzos en los distintos objetivos concretos y ese tipo de programas y objetivos, el ser capaces de ejecutarlos y llevarlos al 110% para tratar de mejorar y dotar de esa competitividad en el territorio. Y nada, por mi parte, como seguro que hay alguna pregunta o posibilidad de interacción, pues encantado quedo a vuestra disposición. Muy bien, muchísimas gracias, Ezequiel. Vamos a ver si se anima alguien a hacer alguna pregunta. Me parece muy interesante resaltar pues, esa colaboración que estáis desarrollando con otros actores, ¿no?, dentro del territorio. Es hoy día fundamental para nuestras empresas. Sí, internamente, ¿no? Nuestro mantra o nuestro foco es el tratar de compartir las iniciativas e identificar cuáles pueden ser, porque al final la velocidad de avance depende de nuestra velocidad de coordinación. En la medida en la que seamos capaces de ir coordinando determinados esfuerzos y algunas actividades, pues es lógico que dentro del ecosistema se estén desarrollando en distintos agentes y esto tiene una lógica que no lo tenemos que ver desde un punto de vista de competencia, sino de competencia y esto es lo que muchas veces, digamos, el factor limitante es esa capacidad de coordinación, que es donde estamos poniendo los esfuerzos simplemente para tratar de agilizar y que todo el mundo sea capaz de poder cumplir sus objetivos, ¿no? Perfecto, estoy contigo plenamente. Hoy día hay que quitarse tabús de encima y quitarse cosas del pasado y colaborar las entidades, porque nos corresponde colaborar sin egoísmo y además para ayudar a las pymes que tienen que estar en el centro. Ya está, ¿sabes? Pensamos que tenemos mucho potencial ambas organizaciones, con IBACE, con SEIMED, con Distrito Digital, con los Digital Innovation Hub, de colaborar entre estas entidades en beneficio de la pyme, ¿no? Y bueno, yo, en fin, os animo a que sigamos en contacto, que lo vamos a estar, no cabe duda, y poder conocer vuestras iniciativas día a día. Nosotros encantados porque al final esa capacidad de coordinación es la que nos va a permitir, es la expectativa que existe también desde esa orientación al cliente que en general tenemos todos, ¿no? y vocación de servicio, de tratar de mejorar el nivel de competitividad y todo lo que al final podamos hacer, pues por nuestra parte encantados de poder ayudar. Ezequiel, tenemos aquí una pregunta de José Manuel Valero, ¿vale? Sí. Que creo que lo conocéis también. Hace una pregunta muy interesante. ¿Existe algún requisito por sector, volumen de negocio, etcétera, para que una empresa se aloje en Distrito Digital? No, vamos a ver, las empresas al final, el tipo dentro de la página web se puede realizar la solicitud y lo que hacemos es, en base a la capacidad de espacio que tenemos, vamos reasignando el objetivo que esté vinculado con los focos, es decir, esos objetivos de digitalización, es decir, que se pueden implantar y tenemos internamente, evidentemente, nuestro filtro, ¿no? Es decir, respecto al nivel de adecuación, por tratar de buscar también ese objetivo entre variedad de empresas y cohesión, ¿no? Para tampoco dispersar los esfuerzos y el espacio. Lo que sí que hacemos es poder redirigir hacia distintos colaboradores y partners con los que también tienen disponibilidad de espacio para poder ubicarse. Y un poco yo creo que el objetivo no es exclusivamente esa visión de espacios, ¿no? O sea, yo creo que los espacios son todos los que hay dentro de la Comunidad Valenciana y que pueden tener un uso muchas veces innovador, ¿no? o vinculado con la nueva economía y si somos capaces de poder hacer ese match y permitir al final que se pueda desarrollar la actividad, por nuestra parte importante. Pero sí que, o sea, encantados, pero desde el punto de vista de implantación se puede hacer, es decir, puede haber empresas recién constituidas, empresas con un determinado, hay en distintos niveles de madurez y distintos tamaños, pero que su actividad sí que esté vinculada con el desarrollo de la digitalización. Muy bien.
Y además, aparte de estos servicios, digamos, de alojamiento, pues también ofrecéis otro tipo de servicios, ¿no? Sí, hacemos la parte también de difusión internacional en la participación en eventos, las propias formaciones, la interconexión entre los distintos agentes, el acceso también, el servir para facilitar el acceso con programas conjuntos con vosotros, con el resto de agentes para establecer el acceso a la financiación y bueno, eso es un poco la actividad en esta primera, decimos, en estos primeros años de vida, ¿no? Es decir, que es un proyecto al final pues, que tiene mucho recorrido y que estamos ahora con ese foco en la ejecución, ¿no? Muy bien, Ezequiel, muchísimas gracias. Veo que no hay más preguntas. Oye, un placer haberte tenido aquí. Vamos a seguir esta colaboración de cerca y estaremos atentos a trabajar conjuntamente. Y bueno, aquí, gracias a todos por hoy. Creo que habéis aguantado al final. Tenemos una audiencia bastante fiel. Y bueno, nada, agradeceros. Esto termina aquí, el Go Global, por lo menos la parte de Espacio Europa. Y bueno, lo que insisto es que vais a tener las presentaciones accesibles en breve a través de la página web. Y nada, os animo a que estéis atentos también a la agenda propia de SEINET, donde vamos un poco poniendo al día de los eventos que vienen a partir de ahora en materia de Horizon Europe, Horizonte 2020. También hacemos de altavoz de muchos eventos, de Distrito Digital también, por ejemplo, y de otras iniciativas europeas de interés para lo que es este evento que hemos cerrado aquí. Apoyar a la pyme en innovar, internacionalizarse, tener financiación europea y, al fin y al cabo, crecer y ser más competitivos. Muchísimas gracias. Cerramos aquí la sesión y nada, que tengáis un buen día todos. Feliz tarde. Adiós.